El Templo de Osler les da nuevamente la bienvenida a un nuevo capítulo de una enfermedad bien interesante. Y quiero comenzar con una anécdota. Resulta que esta semana vimos un paciente que tenía una tasa de filtración de más o menos unos 105. Y entonces estábamos con los estudiantes de doctor, el riñón está funcionando perfecto, pero tenía proteinuria y tenía microalbuminuria. Quizás a veces tener estos conceptos claros es importante para cambiar el rumbo de que el paciente necesite o no necesite una terapia dialítica. Doctor Isaac, doctor Alberto, bienvenidos nuevamente al Templo de Osler. ¿A quién tenemos hoy? Cuéntenos. Hola Raudy, hoy tenemos el gusto de tener una muy especial invitada. Se trata de la doctora Cateir Contreras, quien es médico especializado en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una segunda especialidad en nefrología de la Universidad Javeriana. Ella es la jefe de la unidad de nefrología del Hospital San Ignacio, que es un importante hospital de Bogotá. Doctora Cate, bienvenida al Templo de Osler. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este escenario. Ok. Alberto, cuéntanos, ¿cómo va todo? Bien, hombre, contentos porque ya alcanzamos los 2.500 seguidores casi en el canal. Así que, doctora, la está viendo una población grande, la va a ver una población grande, ¿no? Así es. Bueno, Entonces, qué bueno. qué bueno que podamos llegar a toda esa gente y que esto haya tenido la acogida que queremos. Entonces, Raudy, creo que podemos comenzar. Sí, de una vez, yo creo que vamos a entrar en materia de una vez. Aquí nosotros como internistas, y digamos, hablando un poco de lo que es la nefropatía diabética o la enfermedad renal diabética, básicamente, yo quiero comenzar con una pregunta a la doctora Cateir y es, Doc, en nuestra población, ¿qué tan prevalente es tener daño renal asociado a la diabetes? Bueno, en nuestra población en general la prevalencia de enfermedad renal crónica está alrededor del 10%. Y dentro de eso, pues la causa más frecuente en el mundo es la diabetes, es la primera. En Colombia, según los datos de cuenta de alto costo, la primera es hipertensión, la segunda es diabetes. Sin embargo, esto parece estar un poco sesgado porque la mayoría de pacientes que llegan a diálisis de causa no conocida quedan clasificados como hipertensión arterial. Entonces, por eso acá aparece de primera la hipertensión, pero definitivamente pues a nivel mundial es la diabetes y acá es la segunda causa de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal crónica avanzada que requiera algún tipo de terapia de reemplazo renal. Ok. O sea, es una menor cosa, ¿no? Es tal vez lo que da el grueso de lo que ustedes ven, Kate, en el día a día prácticamente, ¿cierto? Y bueno, Sí. Nosotros veníamos anteriormente, observábamos, ¿no?, cómo nuestros pacientes se iban deteriorando, siendo diabéticos, teniendo un buen control glucométrico o glucémico mejor, y empezábamos a notar esa progresión del compromiso renal, empezamos a ver la microalbuminuria, y luego pasaban a una macroalbuminuria o albuminuria propiamente dicha. Creo que ya los términos incluso han cambiado, poco significativa o mayormente significativa. Tú nos ilustrarás de esa terminología actual, ¿no?, obviamente, para que todos quedemos, digamos, actualizados en relación a esto. Y no podíamos hacer nada, pero creo y tengo la sensación de que hoy día ese panorama ha ido cambiando un poco. ¿Cuál es tu concepto respecto a eso? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, pues el grueso de mis pacientes definitivamente creo que todos los días veo pacientes diabéticos, a mis estudiantes, residentes y a los pacientes pues siempre les hacemos énfasis especial que dentro de los órganos favoritos de la diabetes para dañar pues definitivamente está el riñón, y es quizá pues de los órganos que genera mayores costos para los sistemas de salud y adicionalmente algo que es supremamente importante, pues el compromiso renal genera una gran mortalidad, ¿no? Cuando uno tiene un paciente con enfermedad renal crónica que llega al estadio más avanzado de la enfermedad renal, estamos hablando de que la mortalidad a 5 años es del 50%. Entonces, cuando esto se compara con otras patologías que por fortuna han tenido
avances en sus tratamientos, pues la enfermedad renal sigue siendo una patología que tiene una mortalidad muy alta. Entonces, eso pues dice, oiga, tenemos muchos diabéticos, hay que prevenir la diabetes claramente, pero cuando ya está instaurada debemos evitar el daño renal, porque va a ser un marcador claro de mortalidad y morbimortalidad. ¿Cómo la detectamos? Que era lo que me estabas hablando y lo que planteaba el doctor Raudy en el caso clínico que nos decía, y es, claro, tiene una filtración glomerular normal, tasa mayor a 100, entonces pues nos relajamos, podemos ir por la vida tranquilos, pero no es así. Existe una cosa que se llama la albuminuria. Hace unos años, pues hace 20 años, cuando salieron los primeros estudios, hablábamos de micro y macroalbuminuria. Esto pues hace que, o es lo que, el motivo de cambiarlo es porque minimizábamos, ¿no? Como microalbuminuria es un poquito, pues como nada, no tiene problema, será problema cuando sea macroalbuminuria. Pero hoy en día sabemos que el hecho de tener albuminuria, que la clasificamos a 1, a 2 o 3, que es normal, moderadamente aumentada o severamente aumentada, sabemos que ya el solo hecho de tener albuminuria, que estemos en A2, pues eso ya se correlaciona con mayor riesgo cardiovascular. La primera causa de muerte de los pacientes con enfermedad renal crónica es el corazón. Entonces, como es microalbuminuria A2, igual a mayor riesgo cardiovascular al futuro, pues, y igual a mayor probabilidad de progresar a un estadio más avanzado, mayor probabilidad de tener lesión renal aguda, mayor probabilidad de requerir diálisis. Entonces, por eso tenemos que incluir en nuestro cerebro la albuminuria y empezar a pedirla, ¿no? Cuando uno ve los datos de cuenta de alto costo, la toma de creatinina en las enfermedades precursoras, diabetes y hipertensión, ha venido aumentando. Aún no llegamos al 100% de diabéticos e hipertensos con una creatinina pedida. Uno dice, ¿cómo así? Es un en el examen militar que sí, doctor, en el militar sí. eso esperamos. Estamos intentando hacer. Los datos de cuenta de alto costo dicen que todavía no llegamos al 100% de diabéticos con una creatinina pedida. Eso es con una creatinina que está casi que en todos los niveles de atención. Cuando vamos a ver el valor de solicitud de albuminuria, no, pues esa no hemos llegado ni siquiera al 40%. Entonces, sí es una cosa que debemos incluir en el chip y empezar a pedir. O sea, enseñar en nuestros pregrados, ojo, detecte temprano, porque pues hay cosas que hacer, ¿no? Hay mucho por hacer y evitar que nuestros pacientes pues a futuro, no hablamos de mañana, de pasado mañana, pero en el tiempo estos pacientes pueden llegar a los estadios avanzados de enfermedad renal o morir antes del corazón. Precisamente a eso va dirigida la siguiente pregunta, doctora Contreras. La diabetes, tanto en su forma tipo 1 como en su forma tipo 2, tiene unos determinantes genéticos que han sido establecidos históricamente en la literatura, unas asociaciones genéticas heredadas, por supuesto. Incluso parece que la nefropatía diabética tiene una relación con el antecedente de nefropatía diabética. ¿Si hay un determinante genético para la nefropatía diabética? Si bueno, pues la genética es algo que hoy en día pues sabemos que está en todo. El hecho pues de tener mucho más acceso a la genética, de los estudios genéticos, pues pone de manifiesto que está presente quizá en la gran mayoría de enfermedades. Pues no, ustedes que son me refiero a que si el riesgo... Me refiero a que si el riesgo de un paciente diabético incrementa sustancialmente cuando ha existido la nefropatía diabética en sus progenitores, por ejemplo, que si usted lo ve en la práctica médica con alguna frecuencia. Sí, pues sí vemos el que ha tenido, puede que eso también tenga otros determinantes, ¿no? Como estilos de vida de la familia, etcétera, y eso implique, o sea, puede ser una variable ahí que esté confundiendo, o sea, el diabético que tiene menos adherencia y demás, pues también culturalmente viene entonces, creo que esa puede ser una variable que confunda un poco. Sí. Pero la genética hoy en día está más en todo. Dale, Albertico, claro que sí. Yo te voy a hacer una pregunta larga porque yo soy un nefrólogo frustrado, ¿no?
Ahora cuento, pero dale, haz tu pregunta. Tu pregunta, Sí, claro que sí. no, lo que iba a continuación era lo siguiente. Cuando nosotros encontramos pacientes diabéticos, usualmente este paquete viene con más cosas. Entonces el paciente diabético viene con historia de hipertensión arterial, viene con historia, esto si se presenta en edades medias o avanzadas ya, encontramos que son pacientes consumidores de AINES. Es decir, hay una cantidad de cosas que ensombrecen lo que puede estar sucediendo, y la pregunta va dirigida específicamente a eso. La característica específica de la nefropatía diabética, ¿usted podría decir que es cuál? En términos de diagnóstico. Ok, bueno, lo que tú dices, el perfil del paciente, hablemos del diabético tipo 2. El diabético Sí. tipo 2 tiene una mayor probabilidad de ser hipertenso. Cuando yo tengo un diabético más hipertenso, la probabilidad que tiene ese paciente de tener enfermedad renal llega a ser casi el 50%, ¿no? Entonces, ese, pues, Sí. definitivamente es uno que, ojo, sí o sí, pídele todo. Y Sí. como, pues la manera de detectarlo como la enfermedad renal crónica es algo que es asintomático, por eso la conciencia de enfermedad es tan baja, pues es haciendo la creatinina, el uroanálisis y la albuminuria creatinuria. Este paciente diabético, como tú lo dices, pues tiene otros factores de riesgo que hacen que tenga menor reserva funcional renal o mayor riesgo. Entonces, en la medida en que avanza la edad, pues obviamente yo tengo menos nefronas funcionales, eso me pone más en riesgo, tengo más comorbilidad, obesidad, la obesidad genera hiperfiltración, que la hiperfiltración también puede llevar a proteinuria, a glomerulosclerosis focal y segmentaria, la hipertensión arterial, si le sumamos falla cardíaca que pueden tener, cardiorrenal tipo 5, entonces pues cada una de estas comorbilidades pues va sumando, y usualmente el diabético que tiene enfermedad renal crónica es quizá el paciente más complejo, porque es el más comórbido, ¿no? Dentro de mis pacientes, por ejemplo, de diálisis, el diabético es el paciente que más comorbilidad tiene. Entonces yo digo que es el paciente pues más difícil de la consulta, porque pues le tienes que cuadrar no solo los parámetros de diálisis, sino toda esa comorbilidad. Sí, hay una cosa que me resulta bien interesante y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para contar mi anécdota. Yo cuando hice mi residencia, profe Isaac y profe Alberto, tú quizás tampoco lo saben ustedes, yo hice 6 meses de electiva de nefrología, ¿no? De nefro, con el doctor Adolfo Pertús en Barranquilla, y mi sueño era ser nefrólogo, pero luego las expectativas fueron cambiando. Y recuerdo que el profe me dio la oportunidad de presentarme en un congreso mundial de hemodiálisis en el año 2018 que se hizo en Cartagena, y hablé de albuminuria. Ya se estaba comenzando a cambiar el concepto de micro y macro, pero me resulta bien interesante esta patología, porque usted decía algo bien interesante ahorita, doctor Isa, yo quiero retomar ese punto. Miren, hay pacientes que tienen 50 años de ser diabéticos y el riñón está funcionando perfecto. Perfecto. Hay pacientes que le hacen el diagnóstico y a los 5 años está en diálisis. ¿A qué cree usted que se deberá eso? Por supuesto que hay un componente genético, epigenético y ambiental. Y más que ¿a qué cree que se debe eso? ¿Qué podemos hacer nosotros para intervenir prontamente eso? ¿Con qué contamos en la actualidad, mi doctor? Bueno, primero pues hoy en día ya conocemos, pues nosotros decimos enfermedad renal relacionada con diabetes, nefropatía diabética lo decimos cuando tenemos la documentación histológica. Y en la enfermedad renal relacionada con diabetes hoy en día conocemos 4 fenotipos. ¿Sí? Estos fenotipos, el clásico es el fenotipo albuminúrico, que es el paciente que puede pasar muchos años con una tasa de filtración glomerular normal, pero ya tiene algo de albuminuria y llega un momento que yo digo que se van como en un tobogán, que es el momento cuando empieza la caída libre de la tasa de filtración glomerular. Ese es como el fenotipo clásico. Y tenemos otros 2 fenotipos que son los progresores rápidos, que empiezan a caer desde más temprano. Y hay un fenotipo importantísimo que es quizá el que más recientemente se ha conocido, y es el fenotipo no albuminúrico, que son aquellos pacientes que tienen tasa menos de 60, pero uno nunca les documenta albuminuria, que muchos dirían como no, pero eso no es diabetes. No, existe ese fenotipo. Ese fenotipo yo digo personalmente porque uno lo ve en las gráficas y es el que cae desde el principio la tasa menos de 50 y llegan mucho más rápido a diálisis.
Ese Y fenotipo, sin albuminuria. Sin sin albuminuria. albuminuria, ese es el fenotipo no albuminúrico. No, una pregunta, perdona que te interrumpe, y cuando se les hace biopsia a esos pacientes que se encuentran en el glomérulo, ¿también tienen glomeruloesclerosis? ¿O hacen Los daño del pacientes, podocito? Sí. la diabetes es de las patologías que por excelencia afectan todos los compartimentos del riñón, es Ok, decir, el compartimento glomerular, el componente vascular y el túbulo intersticio. Entonces, ok, la diabetes nos puede afectar prácticamente cualquier compartimento del riñón. ok. El patrón clásico que conocemos, el que le preguntan a uno en todos los exámenes, es el patrón de Kimmel-Wilson o glomerulosclerosis nodular. Pero los primeros daños los hace por el depósito a nivel de la membrana basal glomerular, se empieza a engrosar y luego empiezan a depositarse todos los ajes en el mesangio y empieza a dar ese patrón de glomerulosclerosis nodular. Pero también puede dar glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ok. Entonces, por excelencia, afecta prácticamente cualquier compartimento del riñón. No, pero te iba a decir lo del fenotipo ese que no deteriora, que no Sí, produce albuminuria. el que no produce albuminuria, pero deteriora la tasa Ok, rápidamente, ¿no? Ese rápidamente. fenotipo, pues personalmente, si yo tengo un diabético que no tiene albuminuria y está cayendo rápido, ese paciente seguramente debo estudiarle otras cosas, ¿no? Porque los diabéticos, cuando los biopsian, hasta 30% pueden tener otra cosa que no es diabetes, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, como yo se los decía antes, que en la evaluación va el uroanálisis. El uroanálisis es la biopsia líquida, decimos los nefrólogos. Cuando llega un paciente al nefrólogo sin uroanálisis, uno se siente incompleto. Entonces, para lo último que sirve el uroanálisis es para decir tiene o no tiene infección urinaria. El uroanálisis Total. lo No pedimos sirve, para no ver. sirve. No sirve para infección urinaria, eso no. Lo usamos para ver concentra, acidifica, glucosuria, cómo está el túbulo y el sedimento para ver cómo está el glomérulo. Entonces, en ese progreso rápido uno dice, oiga, miremos si tiene sedimento activo, si tiene otra cosa que me diga, oiga, búsquele otra patología. Si definitivamente no tiene ninguna otra cosa, uno lo clasifica como ese fenotipo no albuminúrico que cae rápidamente la función renal. Entonces, así lo clasificaríamos. ¿Qué podemos hacer? Pues hoy en día tenemos muchas cosas. ¿Qué cosas hacen? Quizá el factor más importante en la progresión de la enfermedad renal crónica es la albuminuria. O sea, la albuminuria es claramente proteinuria. En general, en las patologías glomerulares es el principal factor de progresión. Entonces, todo lo que tengamos a la mano para controlar la proteinuria, pues definitivamente deberíamos utilizarlo. En principio, en la dieta, pues ustedes son los expertos en diabetes, de eso no vamos a hablar, pero la restricción de sal en la dieta es la medida más importante para el manejo de la albuminuria, porque el sodio genera hiperfiltración y pues en la medida que hay más hiperfiltración va a haber más albuminuria. Después de la restricción proteica es una cosa cada vez más discutida. Nosotros no restringimos proteínas, o sea, dejamos una dieta normal en proteínas hasta 1.3 máximo y la restringimos en tasa menos de 30. En tasa menos de 30 sí restringimos la ingesta de proteínas, pero el resto no. Porque pasa que como ya dice enfermedad renal crónica, entonces no vuelves a ver la proteína en la vida y se nos desnutren los pacientes. Y se nos desnutren. Muy importante, ¿no? Y hemos hablado varias cosas que son casi que axiomáticas y que cambian un poco los paradigmas, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente la nefropatía diabética debe tener proteinuria, de acuerdo a ese fenotipo que usted ha dicho. Y 1 de cada 3 puede tener otro tipo de nefropatía agregada a la nefropatía diabética per se. Ok. ¿Y cree usted que hoy día el panorama del pronóstico de esos pacientes diabéticos que tienen esta nefropatía o el daño renal por diabetes ha cambiado con los nuevos advenimientos farmacológicos que tenemos a nuestra disposición? Sí, definitivamente sí. Creo que pasamos 20 años en sequía
Yo creo que yo debo ser la más vieja acá en este grupo, entonces cuando yo estudiaba medicina salieron el IDNT y el RENAL, que pues fueron los estudios iniciales que dijeron, bueno, use esto en esos pacientes, y ECARA2, y desde eso pues pasamos casi 20 años en los cuales no teníamos algo que modificara los resultados de nuestros pacientes. En el 2024, por fortuna, pues el armamentario terapéutico realmente es muy grande y lo tenemos a disposición en nuestro país, lo cual es una cosa pues muy virtuosa. Los resultados con los ISGLT2 pues son contundentes con los diferentes medicamentos que hay. Llegamos los endocrinólogos a salvar el escenario, mi doctora. A los Gracias, nefrólogos y a los cardiólogos. Ya los gracias al cardiólogos también riñón. los cardiólogos, Isa, ya nos quitaron los ISLT2 y ahora van por los GLP-1, ¿viste? Vamos a hacer con esta gente. Y déjeme decirle que el esposo de la doctora es cardiólogo, que lo traigan ahí para atenderlo. Okay. Oiga, yo le tengo una pregunta curiosa en la consulta de medicina interna. Uno esperaría que luego del diagnóstico del paciente diabético, la aparición de la proteinuria, cuando existe la proteinuria, pues, la albuminuria, se diera cuándo. Porque es que los estudios anteriores, cortes anteriores de estudios mostraban que era de aparición tardía y que uno no podía pensar que era de un origen diabético si no aparecía más de 10 años o más de 9 años de diagnóstico, posterior al diagnóstico. Esto fue cada vez más, con las pruebas de alta sensibilidad, fue reduciéndose porque se detectaba albuminuria en estadios tempranos. Ya estamos hablando de 4 o 5 años de la enfermedad. Pero si yo diagnostico a un paciente el día de hoy y me llega con albuminuria a los 6 meses o proteinuria a los 6 meses, ¿eso debería hacerme pensar en nefropatía diabética o me debe abrir el abanico inmediatamente a otras posibilidades? Sí, el diagnóstico de diabetes, lo que tú acabas de decir, pues siempre es como, o sea, los 5 años es por lo que siempre nos dicen que puede que el paciente lleve muchos más años con diabetes, solo que no ha sido diagnosticada. Si era el paciente que se hace su chequeo ejecutivo súper juicioso y justo lo detecté en el momento que era y lleva 6 meses y tiene albuminuria, primero debo buscar otras cosas. Pues puede que sea diabetes, puede ser, pero yo primero miraría el uroanálisis, claramente la ecografía renal, o sea, descarto por lo menos que no haya otras cosas en la historia clínica, que no tenga prematuro, bajo peso al nacer, sordo, no vea, o sea, como que no tenga otras cosas, miraría el grupo etario también para ver si tiene posibilidad de alguna otra cosa, pues antes de decir definitivamente esto es diabetes, ¿no? Sí, tengo claro cuándo fue el día del diagnóstico. Sí. Sí. Entendido, claro. Sí, porque pues sí pareciera ser, leyendo respecto al tema, que el tiempo pareciera determinante, o por lo menos debe encender las alertas respecto a esa ociosidad de buscar otras cosas. Y tratándose pues de un paciente al que sí definitivamente relacionamos la presencia de proteinuria con la diabetes, o pensando en la nefropatía diabética, ¿cuándo considera usted, doctora, que es el momento preciso en donde debería iniciarse, por ejemplo, el bloqueo del eje renina-angiotensina? ¿En qué momento? ¿Una vez detectada la albuminuria, o hay estudios que avalan eso antes de que este rasgo aparezca? ¿O qué opina usted de eso? Bueno, con respecto a los IECA y los ARA2, tal vez hace algunos años se ponía a todos los diabéticos, o sea, era como diabético igual, IECA o ARA2, tenga o no tenga albuminuria. Realmente el soporte de la evidencia está más para los pacientes que tengan albuminuria. O sea, con que tengan A2, o sea, que es mayor de 30 miligramos gramo en la relación albuminuria-creatinuria, confirmada, pues iniciar IECA o ARA2. Personalmente, pues hipertensos o diabéticos que no tengan albuminuria, pues no es como sí o sí tienes que ponerle bloqueo del RAS. Pero en los que tienen albuminuria sí es mandatorio, si no tiene contraindicación, deben tener bloqueo del RAS. Ok. Yo quiero hacerle otra pregunta a la doctora Contreras, y es que, bueno, repito, tengo una gran pasión por la nefrología, tengo
digamos, cosas importantes en mi vida desde el punto de vista académico, pero hubo un tiempo en donde teníamos los IECAS y teníamos los ARA2, ¿verdad? Y seguramente con ellos nos defendíamos muchísimo, intentábamos hacer lo que podríamos con nuestro paciente, pues siempre hay una pregunta también, ¿qué hace el ARA2? ¿Disminuye, produce vasodilatación de la arteriol aferente, deferente, etcétera? Pero bueno, actualmente tenemos fármacos como los GLP-1, tenemos los SLT2, tenemos medicamentos que han venido a cambiar de alguna otra manera el paradigma, como la finerenona, entre otras cosas. Incluso hubo un momento en que se puso muy de moda un fármaco, no sé si eso era un fármaco, pero ahora que usted habló de las proteínas, que era el ketosteril, que para todos los pacientes ya cuando estaban así con tasa de filtración por debajo de 20, le comenzaban a dar a eso por la cuestión de las proteínas. Entonces, yo quiero hacer una pregunta muy contundente respecto a eso. ¿Tenemos la posibilidad nosotros de brindarle todas estas terapéuticas a nuestros pacientes? ¿Y qué ve usted en el paciente? ¿Cambia la progresión? ¿O de alguna otra manera en la clínica no se ven todavía mucha diferencia? Bueno, los alfa-cetoanálogos son, que es el ketosteril, y ya hay otra marca que no recuerdo su nombre. Los alfa-cetoanálogos son aminoácidos esenciales. Cuando se dan alfa-cetoanálogos, pues que para retrasar la progresión de enfermedad renal crónica se tienen que dar dietas restrictivas en proteínas de 0,4 a 0,6 gramos kilo día proteína. Eso es comer harina. Esto debe ser pues en el escenario de un grupo de nutrición absolutamente pegado al paciente, idealmente con bioimpedanciometría para estar mirando que ese paciente no pierda masa muscular, porque eso nos va a aumentar la mortalidad. Entonces, los alfa-cetoanálogos se utilizan. Personalmente no uso mucho alfa-cetoanálogos. Mi percepción es que sirve mucho la dieta, o sea, el hecho de que la persona no coma proteínas, porque muchas veces uno tiene estos pacientes que llegan con el PUN en 30, pero la filtración glomerular en 6, no comen, pero comen ketosteril. Entonces, no es para todos los pacientes. Hay un subgrupo de pacientes que les puede ser útil para retrasar, por ejemplo, un paciente que tenga opción de donante vivo, el donante vivo va a ser en 6 meses, entonces, pues, este paciente puedo, digamos, aguantarlo, decimos nosotros un poco la filtración glomerular para que no tenga, pues, que pasar por la fístula, y lo puedo retrasar un poco, y más bien su primera terapia de reemplazo renal sea la terapia ideal, que es el trasplante renal. Entonces existen, están disponibles en Colombia, etcétera, de la mano de un grupo de nutrición absolutamente juicioso, de tal manera que los pacientes pues no se nos desnutran. Ok. Sí. Perfecto. Una recomendación, los otros fármacos, la progresión cambia, por ejemplo, con los GLP-1, con los SLT2 ya había nombrado, con las terapias de antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como la finerenona. Tenemos la posibilidad de tener pacientes y cómo les va, digamos, en la evolución de la enfermedad. Bueno, pues afortunadamente alguien encontró que el riñón servía para esto. Y quizá cuando empezaron a llegar los ISGLT2, los nefrólogos somos bastante temerosos de la filtración glomerular, pero hemos ido aprendiendo de los endocrinos, los cardiólogos, que son menos temerosos que nosotros. Cuando llegaron, claro, nos estresábamos con tasa menos de 30, no se lo dejo colocar, etcétera. El soporte de la evidencia pues ha hecho que cada vez seamos más tranquilos, que toleremos ese aumento inicial de la creatinina que puede haber y la caída de la filtración glomerular hasta un 25 a 30%. Entonces pues ya uno está más tranquilo, más calmado, calma al paciente, no se angustie, esto es transitorio, que es lo que vemos las primeras semanas, los primeros meses, pero al cabo de unos 3 meses ya la filtración glomerular cae, se estabiliza. La caída de la tasa cae, es decir, la filtración glomerular se estabiliza, incluso con el paso del tiempo mejora. Entonces, ese temor que teníamos, pues ya la evidencia y la práctica nos ha mostrado que no es tal.
Las infecciones urinarias era otra cosa que nos generaba bastante temor. También pues ya sabemos que el buen aseo genital y demás pues puede disminuir eso, incluso pues ya hay evidencia de uso en pacientes trasplantados, el uso de ISGLT2 en pacientes trasplantados, que es una población de alto riesgo para infección del tracto urinario, y realmente no hemos visto pues que esto se vea incrementado en esta población. Los GLP-1 pues también hoy en día pues maravilloso, y los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, nosotros lo usábamos, espironolactona la usamos pues hace muchos años en nefropatía diabética y en otras, pues derivado de los estudios, pues que no eran los estudios grandes de ahora, eran estudios más pequeños, pero derivados de ese impacto que tenía en proteinuria en diabetes, nosotros hemos extrapolado y lo usamos en otras enfermedades glomerulares para el manejo antiproteinúrico por todo el efecto antifibrótico que tienen los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Espiro, obviamente, pues tiene más probabilidad de hipercalemia, los efectos, pues, ginecomastia, disfunción eréctil, entonces a veces, pues, lo limita a uno. Tenemos a Eplerenone y, pues, ya vendrá Finerenone a ayudarnos en este manejo, pero nosotros, pues, creo que la mayoría de los nefrólogos somos fanáticos de los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Okay. Sin embargo, pienso que después de la experiencia con el isquireno, hay cierta prudencia, ¿no? Con todo este boom de medicamentos que han venido llegándonos, ¿no? ¿Sí? Doctora, 3 consejos para los internistas para manejar, digámoslo, de una manera más agresiva esta característica como la albuminuria, que es el deteriorante silencioso de la función renal de nuestros diabéticos. Bueno, el consejo número 1 es soliciten albuminuria. Pidan la albuminuria, consejo número 1. Consejo número 2, quiten la sal. Y los que tienen albuminuria. Y consejo número 3, pues hagamos uso de todas estas herramientas pues que ya están en la base de la pirámide, y SGLT2, una pregunta rápida, doctora. ¿Aplica en esto que a más esfuerzos terapéuticos mejores resultados? Por ejemplo, yo tengo un paciente así, con nefropatía diabética y albuminuria, entonces digo, voy a colocarle todo lo que existe. Le coloco estatina, le coloco ARA2, le coloco ISLT2, y si tengo por ahí el finerenone también se lo coloco. ¿Hay alguna evidencia de que a más es mejor, o menos es más, o secuencial, o cómo es eso? Bueno, pues siempre los estudios quedan con un riesgo residual, ¿no? Los de cada uno de estos, y de hecho, pues cuando uno ve el sustento de finerenone, pues está en impactar en ese riesgo residual. Entonces, pues la respuesta sería sí. Más es mejor, más es mejor. No estoy patrocinada por nadie, ¿no? Obvio. Conflictos de intereses. Algo muy puntual. ¿Finerenone para cuándo? ¿Qué sabemos de eso? Sí. Bueno, lo último que supe es que estaba embolatado en el INVIMA. Y eso ya llevaba como 2 años. Hay que preguntar al doctor Rico. Sí, pues que tenga el INVIMA director y se puede dar curso a todo lo que parece que está trabajado. Con medicamentos también para diabetes, Albertico, con Sí. tirzepatida y para el colesterol, el inclisiran también lo tienen retrasado en INVIMA. Pero bueno, esperemos. Gracias por su compañía la noche de hoy. Creo que este es un episodio súper espectacular y sé que va a tener mucho éxito en YouTube, porque es un tema súper interesante. Ha sido un placer tenerla como nuestra invitada y esperamos que en la próxima sigamos hablando de medicina interna. ¿Sabes qué? Hay que invitar a la doctora a que hablemos de parcial de orina. Yo tengo una charla de parcial de orina que se llama, es un examen simple, más no es un simple examen. Y podemos hacer un título taquillero. Y podemos hacer un episodio como de pelea entre el nefrólogo y el cardiólogo. Y invitamos al esposo de la doctora, ¿ya? Para que el cardiólogo diga, colócale líquidos. Digo, la nefróloga, colócale líquidos. Y él quítale dice, la furosemida.
No, Es cierto, es cierto. yo ya soy de ese bando, ya. Ya, no Ok, sé si ok. es por la almohada, pero ya me pasé al bando cardiológico. Ok. Bueno, Alberto, tus últimas palabras. No, me ha parecido súper interesante. De esto se podría pasar uno hablando toda la noche de nefropatía Así es. diabética, pero me parece que ha sido muy nutrido, muy concreta la doctora, y creo que va a ser interesante para todo el que vea el podcast. Así Gracias, es. doctora, Así por su es. compañía. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por poner estos temas un poco olvidados Sí, y en la medicina. hacerlo de manera distinta, doctora Contreras, muchísimas gracias. Aquí tiene un nefrólogo que no fue nefrólogo. Elisat, gracias nuevamente por traer a tan espectacular invitada. Y Albertini, nos vemos en el próximo capítulo del Templo de Osler. Que tengan Listo. un feliz día. Bueno, Gracias. Chao. Chao, chao. gracias.